¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? En esta clase vamos a ver el tema de congruencia y sus aplicaciones, ¿sí? Vamos a empezar con un concepto de que es la congruencia, los criterios de congruencia también, ¿sí? Criterios o llamados también casos de congruencia. Muy bien, entonces rápidamente, congruencia de triángulos. Vamos a decir que la congruencia de triángulos es un concepto de la siguiente forma. Son aquellas figuras que tienen la misma forma y el mismo tamaño. Y en el caso de los triángulos, son dos triángulos. Serán congruentes si tienen los ángulos de igual medida y sus lados homólogos de igual longitud respectivamente. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí el gráfico, veamos el gráfico, tienen los ángulos de igual medida, alfa, beta y teta, y los lados homólogos de igual longitud. Profe, ¿qué son los lados homólogos? Son aquellos lados que se oponen a ángulos de igual medida. Por eso que pueden observar que al frente de alfa está el A, en el otro también está A. Al frente de beta está B y en su congruente al frente de beta también está B. Y así, al frente de teta, C, y en el otro también está C. ¿Bien? Y esto se indica que es congruente mediante este símbolo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, el símbolo se lee es congruente. Bien, tenemos los criterios de congruencia o también llamados casos de congruencia. Primer caso, lado, ángulo, lado. Dos triángulos serán congruentes si tienen un ángulo de igual medida y los lados que forman a este de igual longitud respectivamente. O también decimos congruentes, ¿sí? Lados congruentes. Muy bien, en este gráfico puedes observar que alfa es el que se repite, B y C son los que lo forman a él, ¿sí? Al alfa me refiero. Y es por eso que indicamos que son congruentes. ¿Esto en qué nos ayuda? Que si esos tres elementos ya se están repitiendo en cada figura, los otros elementos que faltan tendrán que ser iguales también. Profe, ¿qué es lo que falta? Por ejemplo, este lado tendrá que ser igual a él. ¿Qué más? Este ángulo tendrá que ser igual a él. Y así, eso es lo que representa lo que es congruente. El segundo caso, o el segundo criterio, es el llamado ángulo lado ángulo. Un lado de igual longitud, ¿sí? Y los ángulos adyacentes a él de igual medida. En este caso B es que se repite y alfa y beta son los que es adyacente a B. Alfa, B y beta. Alfa, B y beta. Congruentes los dos, ¿sí? Los tres elementos que tiene él se están repitiendo en el otro. Profe, ¿qué me pueden preguntar? Te pueden preguntar uno de los lados que faltan o el ángulo que falta, obviamente, ¿sí? El tercer caso es el caso un poco más sencillo, se podría decir. Es el lado, 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 ¿sí? Los tres lados de un triángulo se deben repetir en el otro. Si eso se cumple, entonces hay congruencia. Si hay congruencia, ¿qué es lo que me pueden pedir, profe, aquí? Obviamente no te van a pedir lado, te van a pedir ángulos nada más. ¿Por qué? Porque eso es lo que falta. Pero vamos a dar un caso adicional, un cuarto caso. Este es un cuarto caso muy particular. Es el llamado ángulo lado, lado mayor, ¿sí? Observa el gráfico. Tienes un lado A y un lado B. ¿Quién es mayor? El lado A. Si el lado A es mayor, entonces a ese lado A se le opone el ángulo alfa, ¿sí? Por eso es ángulo lado, lado mayor. Al mayor de los lados se pone el ángulo que se repite en cada figura. Bien, con estos casos podemos nosotros ver algunos casos particulares que son justamente sus aplicaciones. Por ejemplo, la aplicación sería así. Primero, teorema de la bisectriz. Si tú tienes un ángulo y en ese ángulo hay un rayo, o sea la bisectriz, y en él ubicas un punto, por ejemplo P, distancia hacia el lado, distancia hacia el otro. Recuerda, cuando yo digo distancia, es un segmento perpendicular trazado de un punto hacia una línea recta. Esa es la distancia. Esas dos distancias, ¿cómo son? Iguales. Y del vértice del ángulo hacia este punto, que también se llama pie de la perpendicular, es igual en el otro también. Ese es el teorema de la bisectriz.
El otro teorema es el teorema de la mediatriz. ¿Qué es el teorema de la mediatriz? Bien, bueno, el teorema de la mediatriz indica lo siguiente. En un punto de la mediatriz, con respecto a un segmento, equidista de los extremos de dicho segmento. Por ejemplo, en este gráfico, L es el segmento y esta recta es la mediatriz. En esta recta hay un punto, que es P. Del punto P, distancia hacia los extremos. ¿Cómo son ellos dos? Iguales. Observa que en el caso de la mediatriz se aprovecha y se forma un triángulo isósceles, ¿te das cuenta? Eso es lo que vamos a aprovechar cuando observen una mediatriz. No te olvides, cuando hay mediatriz, más o menos puedes ir pensando en quién, en un triángulo isósceles. Bien, teorema de la base media o también llamado puntos medios. En este gráfico tienes un triángulo y en ese triángulo hay un lado donde se ha ubicado un punto. Ese punto es la mitad. Por ese punto, justamente por ese puntito, nosotros vamos a trazar una línea paralela a este lado, ¿sí? Línea paralela a este lado. ¿Cuál es la propiedad? En este caso la propiedad es que dicho punto, en este caso n, es la mitad también de este lado. Por eso aquí dice bn igual a nc. Pero además, este segmento pequeño es la mitad de este lado paralelo. Y a ese segmento se llama base media. La relación va de 1 a 2. En algunos problemas se hace lo contrario. De repente solo se tiene ese segmento que está en el medio de él y lo que vamos a hacer es completar el figura. Eso depende del problema, ¿no? Les vamos a explicar unos ejercicios. Muy bien, de eso se desprende un par de observaciones que ya de repente le hemos comentado anteriormente. Aquí, por ejemplo, vamos a observar un triángulo rectángulo y en él hemos trazado una mediana. Recuerda que la mediana era aquella mediana que divide al lado en partes iguales. Pero en este caso, o en esta observación, la misma línea mediana es igual a las dos partes. ¿Eso es por qué? Porque el triángulo es rectángulo, no te olvides, ¿ya? Triángulo rectángulo. Otra observación, que eso lo hemos comentado ya en el tema de líneas notables, es que en un triángulo isósceles la altura también es una mediana, también es una bisectriz y también es una mediatriz, no te olvides. Eso es en el triángulo isósceles. Muy bien, pasemos a las aplicaciones en los ejercicios, obviamente. Observa el triángulo. Según el dato dice que AC es igual con AE. Allá, vamos a dibujar entonces eso, ¿ya? Que AC sea igual con AE. Listo. Ahí está, mira, línea, línea. ¿Ves? Línea y línea. Ahora, noten rápidamente que este triángulo es congruente con él, mira, ve. Profe, ¿cómo sabe eso? Fácil. 2x, línea, x. 2x, línea, x. ¿Qué caso es? Correcto. Ángulo, lado, ángulo. 2x, línea, x, 2x, línea, x. Ah, ya. Si hay congruencia, yo diré lo siguiente, mira. Al frente de este x, ¿quién se le pone? Esta parte. Pero como no hay nada, yo le puedo poner una marca así, ¿ya? Ahí está. En su congruente, este es su congruente, mira. Este es su congruente. Al frente del x, ahí está. Misma marca, ¿te das cuenta? Misma marca. Profe, ¿y de dónde salió estos 3x? Fácil, mira. La suma de dos internos, ¿a qué es igual? Al externo. Repito, suma dos internos, que es el externo. O sea, 3x. Listo. Y como los lados eran iguales, entonces el 3x se repite. ¿Ves? 3x, 3x. Ah, ya, profe. Entonces está fácil. Sí, ya estaría fácil. Porque una vez que yo use la congruencia, luego que este 3x se repite, lo sumo. La suma de estos 3 debe ser igual a 180. 3 más 3, 6. 6 más 2, 8. Eso es igual a 180 y sale x igual a 22,5. Obviamente no sale entero. No importa. Puede salir así. No hay problema. Mientras no salga negativo, todo está bien. A ver, pregunta número 2.
Vemos que en el gráfico nos dice que calculemos x y nos dan a BC que sea igual a D. Muy bien, BC, este lado de aquí, es igual al lado de abajo. Ah, ya mira, ve. Este x con este 40, la suma va a estar aquí afuera, ¿cierto? Sí, correcto. Y ese x con el 40 lo voy a dividir en dos partes, ¿no? ¿Saben? Lo voy a dividir en dos partes. Pero date cuenta cómo lo voy a poner, ¿ya? Ahora vamos a poner otro dibujito. Ahí está. Mira, el 40 le he puesto acá. Profe, ¿por qué no abajo? Porque yo me doy cuenta que este 40 se puede juntar con el 70. ¿Cómo así? La suma de los dos van dando 110. Pero como se forma un triángulo y yo sé que la suma debe ser 180, entonces el que falta es 70. Conclusión, profe, la suma al darme 180 y observar el 70 que se repite, hay un triángulo isósceles. ¿Ves? El A se repite. ¿Qué se pueden dar cuenta? El triángulo sombreado son congruentes. ¿Qué caso es? NXA. NXA. ¿Qué caso es? Correcto. Lado, ángulo, lado. ¿Sí? Lado, ángulo, lado. Recuerda. Muy bien. Si el frente de la aquí se pone 40, en su congruente también tiene que ser lo mismo, ¿cierto? El frente de la 40, ¿ves? Y con eso se ha terminado. Porque tú puedes observar el triángulo grandote, el más grande, y la suma de ellos debe ser ¿cuánto? 180. Muy bien, correcto. Entonces, aquí tenemos la figura, la congruencia, y luego la suma de los ángulos en el grandote es 180 y sale x30. ¿Ves? Así de sencillo. Muy bien, veamos estos dos ejercicios. En estos dos ejercicios vamos a ver qué teoremas usamos. Por ejemplo, dice en el gráfico PM es igual a MQ. Mira, PM es igual a MQ. Y RM es la mitad de QR. Ah, ya mitad, ¿no? Mitad ya. Entonces, para no trabajar con fracción, a QR le voy a poner dos veces B, por ejemplo. Y si saco mitad, solo quedaría B. Muy bien, entonces veamos acá lo siguiente. Miren el gráfico. Él con él son iguales. Aquí él es 2 y él es 1. Profe, ¿por qué? Recuerda que QR era la mitad de él. ¿Sí? O perdón, RM era la mitad de QR. Entonces a QR, ¿qué le he puesto? 2B. Si yo saco mitad, ¿qué me queda? B. ¿Y eso quién es? RM. Ahí sabes, RM. Ahora, si tú notas el triángulo de color blanco, este punto M es la mitad de este lado. Entonces, ¿qué teorema más o menos me hace acordar la mitad? Podría ser el teorema de la mediatriz. Podría ser. Pero también puede ser el teorema de los puntos medios o base media. Mediatriz no es por qué. Porque él no es 90, pues. Si fuese 90, ahí sí. Pero como no es 90, entonces no es mediatriz. Ah, ya, entonces voy a usar el otro teorema. Sí, pero lo contrario. Profe, ¿por qué lo contrario? Porque aquí esta línea ya está en la mitad de él. Entonces lo contrario sería formar el triángulo grande. Y eso es lo que voy a hacer. QB es paralelo con MR. Y eso lo estamos indicando aquí. Y como este es paralelo con él, este 2θ viene acá. ¿Ves? 2θ viene acá. Ahora, ¿qué más se cumple? Tú puedes decir 2θ más él debe ser el que está afuera. Y como el que está afuera hay 3θ, entonces él es θ. Una manera, claro. Porque también puedo decir la forma de la z, alternos e internos. Eso depende de qué es lo que se cura más rápido. Ah, ya, profe, entonces está fácil. Sí, está fácil. Porque recuerda que este lado era el doble de este. Por eso es que si él es 1, él es 2. ¿Ves? De 1 a 2. Y como él también es 2, ¿por qué, profe, él es 2? Dato, pues, ese es dato. Ah, ya, o sea que este triángulo que es isósceles. Los lados aquí son iguales y los ángulos entonces tendrán que ser iguales. Y si los ángulos ahí son iguales, luego ¿qué voy a hacer? La suma debe ser 180. Ahí está. Y esa es la solución. Pregunta 4. No tiene dibujo. Hay que dibujarlo primero. ¿Sí? Dice, en un triángulo ABC se sabe que el ángulo externo de A es el triple del ángulo interno de C. El ángulo de A es el triple del ángulo interno de C. Ah, ya. Mira. Triángulo grande, el ABC. L es el externo, 3 alfa. L es el interno alfa. Pero si tú tienes el externo y tienes un interno, puedes obtener el otro interno.
Porque recuerda que la suma de dos internos me da el tercer ángulo externo. Ah, ya, profe. Pero también dice el problema que hay una mediatriz. Pues mira, ya hay una mediatriz, ¿ves? Esa recta mediatriz. Que corta a veces en P, dice. ¿Qué nos dice? A y BP, esta partecita. Si AB vale 7 y BC vale 10. Ya. Si esta es una mediatriz, ¿recuerda el teorema? Un punto que pertenece a la mediatriz equidista de los extremos, o sea, L es igual a E. Si todo vale 10 y L estoy llamando X, entonces X tiene que ser 10 menos X. ¿Qué te dije que íbamos a aprovechar? El triángulo isósceles. L es el isósceles, ¿ves? 10 menos X, 10 menos X. Alfa, alfa, ¿sí? Pero si L es alfa y L también es alfa, la suma de dos internos que me da el externo, 2 alfa. Conclusión, ese triangulito que es isósceles. O sea, 7 es igual a ¿quién? A 10 menos X. Ya pues. Si 7 es igual a 10 menos X, entonces igualando, X cuando tiene que ser 3 nada más. Ahí está. Y esa sería la respuesta. A ver, veamos una pregunta del nivel 1. Dice, en un triángulo escaleno ABC se traza la mediana. ¿Sí? En un triángulo escaleno ABC se traza la mediana. En este caso la mediana va a ser CM. ¿Sí? Ahí está. Seviana. CM. Dice, en el triángulo MBC, MBC, mira, MBC, se traza la mediana, o sea, otra mediana, BN, ahí está, mira, mediana, partes iguales, esas dos rayitas es partes iguales. Dice, sobre AC, ahí faltó aclarar, ahí debe decir sobre AC. Sobre AC se ubica el punto F. Ahí está, ¿ves? Se ubica el punto F. ¿Ya? Se ubica el punto F. ¿Listo? Ya está. De modo que FM, ahí está, bien. FM es paralelo con BN. ¿Sí? Ese dato. FM es paralelo con BN. Ya, profe. La pregunta es MF, X. ¿Qué es lo que se va a hacer aquí? Mira. Aquí lo que vamos a hacer es, en ese triángulo, vamos a prolongar justamente BN. ¿Por qué, profe? Porque recuerda que dice que L es paralelo con él. Y si yo prolongo, su prolongación sigue siendo paralela a él. Pero ¿qué gano? Lo que voy a ganar es que al ser paralela con este, en el triángulo MCF, ese segmentito es la base media, pues. ¿Por qué, profe? Porque recuerda que N era la mitad de él. Y si es la mitad y esta línea es paralela con esta, entonces esa es su base media. ¿Ya? Eso quiere decir que si le he puesto X, tiene que ser 2X, obviamente. O perdón, X medio, porque él es la base media, la mitad. Pero si yo miro el triángulo BAL, mira, BAL, si él es X, este lado sería el doble, 2X, ¿sí? 2X. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Igualar. ¿Qué vas a igualar? 9 más X medios, ¿a quién le igualo? A 2X, ¿sí? A 2X, de 1 a 2. Ahí está. Sí, ahí está, mira. Aquí está detalladito, ¿ves? BL, ¿ves? Todo, BL. Es 2 veces ¿quién? Este de acá. Por eso que si él es X, él tiene que ser 2X. Y ahí está la suma, ¿ves? 9 más X medios es igual a 2X. Si tú resuelves, X te va a salir 6. ¿Ves? Así, esa es la manera. Bueno, en este problema hay que utilizar la base media 2 veces, ¿ya? 2 veces. Muy bien, a ver, veamos esta preguntita adicional. Dice, Carlos dispone a deslizarse por una rampa
dice, de un tobogán, representada por BC, como se muestra en la figura. Ahí está. A ver, observa el gráfico. Está representado la línea BM. Esa es la línea BM. Y esa línea BM, que es bisectriz del ángulo ABC, ¿ves? Entonces aquí debe haber ángulos iguales, ¿ya? Ángulos iguales. ¿Qué más nos dice? Dice que el ángulo BAC, mira, BAC, el de acá, es la suma de BCA, que le he llamado teta, ¿sí? Le he llamado teta, y BAN, pero BAN está para acá afuera, ¿no? Entonces ese le está llamando alfa. Y si él es alfa y él es teta, por tanto él es alfa más teta, ¿sí? Alfa más teta. Dice, Carlos va a pasar por toda la rampa y luego toca el suelo. O sea, ajustense. Dice que M, hasta donde llegó Carlos, esa distancia es de 3 metros. Y que AB, esta, es de 8 metros. Pregunta, ahí en la longitud de la rampa del tobogán. O sea, en este caso, ¿cuál es? BC. Ah, ya. A ver, rápidamente todos los detalles. El omega, porque recuerda que era bisectriz, ¿sí? Omega porque es bisectriz. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bien, ahí está el dato, 8. AB vale 8 y MC vale 3. Y la pregunta sería D, que le estoy llamando al BC, que es la longitud de la rampa del tobogán. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mira, voy a prolongar este lado hacia abajo. ¿Cuál es la intención? La intención es que este alfa se repita acá, pase aquí. Y luego de haber hecho esto, voy a unir con M. Ahora, profe, ¿por qué voy a unir con M? Ah, ya. Vamos a unir con M justamente para formar otro triángulo, mira. Pero ese triángulo que voy a formar no va a ser cualquier triángulo. Va a ser un triángulo de tal modo que este ángulo sea teta, por ejemplo. ¿Sí? Que sea teta. Opuestos por el vértice alfa. ¿Sí? Él es alfa. Entonces, él también es alfa y él le pongo teta. ¿Qué es lo que he hecho? Es formar un triángulo isósceles por acá. ¿Sí? Un triángulo isósceles por acá. Pero como él es teta y él es omega, teta, omega, este tercer ángulo es igual con él. Y el caso sería así. Omega punto y el ángulo que está acá. Omega punto y el ángulo que está aquí. ¿Ves? Aquí. O sea, son congruentes. Si a este puntito se le pone teta, entonces a este puntito también tiene que ser teta. ¿Ves? Ahí está. Teta. Ah, ya, profe. Entonces, por la congruencia, usted puede decir que si al omega se pone 3, ¿a este omega también es 3? Sí, también es 3. Ahí está. Y por ser isósceles, el 3 también se repite. Pero como ya dije que era congruente también con él, entonces a este ángulo grande se le pone 11. Y lo mismo sucede acá. Pero en este caso es D. Por lo tanto, D vale 11. Muy bien, jóvenes. Entonces, con estos ejercicios ya estamos listos para que ustedes puedan practicar estos siguientes ejercicios. ¿Sí? Estos ejercicios refuerzan lo que acabamos de mencionar. Inténtalo, practícalo y cualquier consulta lo escribes para poderte ir asesorando ya. Muy bien. Esa sería la clase de entonces el día de hoy. Ahí te dejo un par de problemas más para que se refuerce bien estos temas o este tema con 2 ejercicios ya de nivel 1. Ahí tienes que aplicar todos los conceptos que hemos hecho. Y lo primero, dibujarlo. ¿Sí? Lo primero, dibujarlo. Muy bien. Entonces, esa sería la clase del día de hoy. No te olvides, sigue practicando. ¿Sí? Sigue practicando.